para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios. Entonces, estamos avanzando para que haya paz, haya tranquilidad y sí consideramos, ayer lo expuse con mucha claridad, de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia. Porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad como se debe de concebir en lo general. El que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría viva en la pobreza. Esa desigualdad que viene de lejos, apenas había llegado Humboldt a México a finales del siglo XVIII y hablaba de que no había visto un país con tanta desigualdad como el nuestro. Usó una palabra que es todavía aplicable: desigualdad monstruosa. Por eso Morelos, años después, plantea en los sentimientos a la nación que hay que moderar la indigencia y la opulencia, que tiene que haber igualdad.
Y siempre las luchas en México se han originado o han surgido en busca de igualdad. Y cuando más desigualdad se ha producido en toda la historia es en el periodo neoliberal, de 1983 a 2018. Empieza con el llamado modelo económico neoliberal, que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el gobierno de Salinas de Gortari. Y hay una prueba irrefutable, una prueba documental. Cuando inicia Salinas su gobierno y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, esto es en 1988, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, que publica esa lista año con año. Por cierto, la empezó a publicar ese año, el 88, que aparecía la familia Garzazada con 2,000 millones de dólares de fortuna. Empieza el repartidero con Salinas y al final del gobierno de Salinas ya en la lista hay 24 multimillonarios, de 1 a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma 48,000 millones de dólares. Y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza. Pero lo sostiene el Banco Mundial, creo que hasta el Fondo Monetario Internacional. A ver si no encuentras en mi libro, La economía moral, una gráfica de la desigualdad en México en los últimos tiempos. Van a ver algo que es interesante. Entonces, mientras buscan la gráfica, esa desigualdad produce mayor pobreza, marginación. La gente tiene que buscarse la vida como puede. Es a partir de la política neoliberal que empieza a crecer la economía informal, porque es como una válvula de escape. Si no hay crecimiento económico y solo el gobierno o quienes detentan el poder están dedicados a saquear y no se atiende al pueblo, pues la gente en el abandono busca cómo salir adelante. Entonces, crece la economía informal y crece la migración.
que nos ayudaron a temperar la crisis. Si no, estaría peor la situación, porque imagínense si la gente no sale a buscarse la vida a otras partes. Hubiésemos padecido de más violencia todavía. Son héroes los que, en vez de quedarse en sus pueblos y caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, deciden irse arriesgándolo todo, cruzar la frontera para salir adelante, como sucedió en Estados Unidos. Ahora estos migrantes nos están ayudando. Las remesas, repito, del año pasado fueron la principal fuente de ingresos del país, 40.600 millones de dólares. Pero todo esto se origina por un modelo económico que protege a una minoría, porque se apoderan del gobierno. Bueno, a la par que todo esto va sucediendo, para desviar la atención, empiezan a darle visibilidad a causas también muy importantes, justas, como el ambientalismo, como la defensa de derechos humanos, como el feminismo, todas causas muy justas, pero con el propósito de que no se centre la atención en el problema de fondo, que es la desigualdad, y que continúe el saqueo. En nuestro país, el principal problema, y lo puedo probar, ha sido la corrupción, que es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal, la corrupción, de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y es por eso que estamos padeciendo de la violencia. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de esta decadencia, de la crisis de México? Ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción, porque sabemos que solo purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad, vamos a tener una sociedad mejor.